Entonces estamos viendo nuestra serie acerca del Día del Señor y en el día de hoy estaremos viendo nuestra tercera clase llamada El Día del Reposo en el Sinaí, la promulgación de la ley por medio de Moisés. En este sentido, en la primera clase nosotros tuvimos la oportunidad de establecer algunas aseveraciones doctrinales que van a seguir toda esta serie y que se sustenta en el correcto entendimiento del cuarto mandamiento que nos enseña, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, de la manera siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, bendijo el día, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento a nivel práctico nos enseña entonces a reposar de las actividades normales de la semana y a santificarlo. Esto significa dedicarlo al Señor en adoración y servicio. Nuestro deber es simple y claro: santificar el día del Señor porque Él lo ha santificado. Nosotros en este sentido creemos que Dios aún en este tiempo requiere que nosotros separemos un día de cada 7 como un día especial y demanda que nosotros lo observemos, ese día especial que Él ha bendecido y que Él ha santificado, que nosotros lo observemos también de una manera especial. Este día es un día santo, apartado, separado por Dios para un especial servicio. En relación a esta serie entonces y a nuestros estudios, la discusión teológica, como ya lo hemos dicho, se basa en la vigencia o no del día de reposo, el día del reposo, cómo debe ser celebrado en base al nuevo pacto y la argumentación teológica al respecto. La clase anterior empezamos a ver entonces la argumentación teológica al respecto. Y hay algo que debe gobernar nuestra mente durante todos estos estudios y de lo cual debemos ser, queridos hermanos, muy conscientes. Debemos guardar nuestro corazón para que no caigamos ni en legalismo, o con eso, en legalismo a la hora de guardar el día de reposo, ni en libertinaje. Entonces, al empezar nuestro argumento teológico con respecto al día del reposo, vimos en nuestra segunda clase la promulgación, vimos en la segunda clase el propósito original del día de reposo a la luz de Génesis capítulo 2 versículos 2 al 3. Leíamos como en Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 3 dice la palabra del Señor que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, ¿cierto? Y reposó Dios en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. ¿Qué aprendimos en esa clase? Que Dios, luego de haber creado todas las cosas, reposó. No porque Él necesitase reposar, como lo veíamos en Isaías 40, versículo 28, no porque necesitase o haya cesado de sus operaciones, porque si el Señor cesa de sostener, de mantener la creación, todo desaparece, todo es destruido, sino que Él cesa de sus actividades como un modelo que nosotros como humanidad debíamos seguir y que ese modelo lo había dejado para nosotros para que fuera de provecho.
Es decir, Dios el Padre estaba siendo ejemplo para cada uno de nosotros. Algo hermoso entonces había hecho el Señor con este día, que lo había bendecido y lo había santificado, como lo leemos allí. Lo bendice, es decir, lo hizo una fuente de bien para nosotros, un canal de bendición para nosotros. Lo santificó dedicándolo a algo en específico, apartándolo para sí. Él lo consagra para sí. Quiere decir entonces que el día de reposo, a la luz del argumento doctrinal teológico que estudiábamos en la clase pasada, fundamentada en Génesis, no comienza el día de reposo con la promulgación en el monte de Sinaí, sino que estamos escudriñando el inicio del día de reposo desde Génesis. Vemos entonces cómo el día de reposo no empieza con la promulgación en el monte de Sinaí, sino con la creación misma. El Señor mismo ordena pues, mira, 6 días van a trabajar y un día lo van a dedicar a algo en específico y va a ser ese día para el descanso y la adoración. El día de reposo entonces fue hecho para el beneficio nuestro, dejándonos entonces en la mente ese estudio que veíamos la semana pasada, algo bien importante para analizar, para meditar, para guardarlo en nuestro corazón. El día de reposo entonces no comenzó con Israel ni con el pacto mosaico, sino que fue instituido en la creación. Por lo tanto, no es un asunto exclusivo del pueblo de Israel, de los judíos y su pacto, y por ende su vigencia no termina cuando cesó dicho pacto. El día de reposo entonces no comenzó con Moisés, comenzó con la creación. La interpretación correcta la hace Dios mismo. ¿Y dónde la hace? Y es lo que vamos a ver en Éxodo, o lo que acabamos de ver en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. La interpretación correcta la hace Dios mismo, quien es el que vincula el mandamiento que está dando en Éxodo 20 con la ley natural dada al hombre en la creación. Volvamos a Éxodo 20, por eso le dije que estuvieran allí. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y allí la palabra importante que nosotros debemos resaltar es acuérdate, que viene del hebreo sacar, como marcar para ser reconocido, le está diciendo el Señor. Recordar, acordarse, le está diciendo conmemóralo, haz memoria, trae a tu memoria. ¿Y qué pasa aquí? Dios está dando entonces, dentro de la promulgación de su ley, allí en el monte de Sinaí, le está dando a Moisés una demanda. Y esa demanda, esa orden, es que él hiciese memoria. ¿Para qué? Para seguir haciendo algo. Hermanos, cuando nosotros vamos en el desarrollo del argumento bíblico, nosotros encontramos en Éxodo 16 que ya Moisés viene hablando acerca del día del Señor, del día de reposo, Recuerden ustedes, están ellos pues en el desierto y les manda a que recojan la porción del maná y les dice que en el día sexto recojan una doble porción para que en el día séptimo pues ellos no trabajaran, tuvieran la necesidad de recoger esa porción. En Éxodo, vayamos allá, Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 26, dice de esta manera. Éxodo 16, versículo 22, dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Gomeres es una medida.
2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió, es decir, no se pudrió la comidita que habían hecho. Moisés entonces le había señalado esta práctica claramente antes de que fuese instituido formalmente instituido, dado al pueblo del Señor allá en el monte de Sinaí. De la misma manera, nosotros podemos encontrar otros mandamientos del decálogo, como el del día de reposo que acabamos de ver, que fueron revelados en algunas ocasiones antes de Éxodo 20. Pero, aunque ya Moisés había señalado a estas prácticas como prácticas no nuevas o desconocidas, Dios promulga esta ley, el guardar el día de reposo, dentro del decálogo, pero lo hace ahora dentro de un contexto diferente. Remite Dios a Génesis, donde describe la creación, y nosotros podemos ver un paralelo aquí. En Mateo 19, Cristo apela también a la creación cuando habla de la institución del matrimonio. El hermano Mirabal lo nombraba en la clase pasada. Lo mismo está haciendo Dios. Apela a la creación para afirmar que el día de reposo semanal fue instituido en ese momento. Por lo tanto, es vinculante para toda la humanidad. En el día de hoy veremos entonces el día de reposo en el Sinaí, o su promulgación por medio de Moisés. ¿Qué debemos asimilar? Que el día de reposo forma parte entonces del orden de la creación, abarca toda la humanidad, fue establecido antes de Israel, pero tiene su promulgación, digamos, oficial, digámoslo de alguna manera, tiene su promulgación formal dentro de la ley dada a Moisés allá en el monte de Sinaí. Y esta promulgación dentro del decálogo de los 10 mandamientos es una prueba importante desde el punto de vista doctrinal y teológico, que nos da pues una relevancia más grande para la práctica y el reposo en el día del Señor. Referente a esto, vamos a ver solamente 2 cosas. Vamos a ver el día de reposo mosaico, el día de reposo dentro de la ley mosaica, o lo que nosotros conocemos, la ley moral, el día de reposo como ley moral dentro del pacto mosaico, y vamos a ver también el día de reposo como señal del pacto, Primero veamos el día de reposo, lo pudiésemos llamar el día de reposo mosaico, relacionándolo a la ley mosaica, y vamos a entender que el día de reposo forma parte de la ley moral. Ojo con esto. Para algunos teólogos, el día de reposo forma parte de la ley ceremonial. Pero nosotros vamos a argumentar a favor de que el día de reposo forma parte de la ley moral. Recuerden ustedes que en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de las Escrituras, lo que se llama la ley, en el Pentateuco Dios entregó al pueblo de Israel su legislación. Esa legislación se divide en ley moral
ley civil y ley ceremonial. Pero bíblicamente nosotros podemos observar que hay algo especial en la ley moral, en lo que conocemos también como el Decálogo o los 10 mandamientos. En esa ley moral encontramos el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo. Ok. Lo especial de esta ley es que el mismo Dios, el Señor, la trató de una manera única. Antes de siquiera el Señor promulgarla, mandó al pueblo a que se preparase de una manera especial. Éxodo capítulo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Había una preparación especial dada, instruida por Dios a su pueblo para el momento en el cual él iba a descender para dar el decálogo. Entonces, cuando el Señor da el decálogo, lo trata entonces de una manera única. Dice Éxodo 20 que el decálogo fue pronunciado audiblemente por el Señor. Dios lo pronunció y, como dice Deuteronomio 5:22, no añadió más. Fueron 10 los mandamientos que él dio y no añadió más. Fueron únicos porque también fueron escritos estos 10 mandamientos en piedra. Y algunos dicen que esto hacía alusión a su relativa permanencia y perpetuidad. Éxodo capítulo 32, versículo 16, dice que las tablas eran obras de Dios. Y la escritura de Dios estaba grabada sobre las tablas, que con su dedo, haciendo una alusión antropomórfica. El Señor con su dedo había escrito él mismo en esas tablas de piedra los 10 mandamientos. Dice allí en ese capítulo 32 que él mismo cortó la piedra, él mismo la alisó y él mismo entregó esas piedras escritas a Moisés. Pero no solamente él las dijo, estos 10 mandamientos, de forma audible, no solamente él las hizo, él las escribió, él las entregó, sino que en ese día hizo un despliegue sorprendente de su poder durante su promulgación. En Éxodo 19:16 dice que aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Un despliegue de poder sorprendente hubo ese día. Además, el Señor instituyó que esas tablas estuviesen dentro del arca del pacto, allá en el tabernáculo y luego en el templo. El contenido que había en esos 10 mandamientos no era un contenido ceremonial, aunque en ella encontramos, cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, podemos encontrar el mandamiento y una explicación y una aplicación, pero no hace que estos mandamientos sean ceremoniales. Vemos que son mandamientos morales. Además, de esta ley, de los 10 mandamientos, que el Señor nos dice en Jeremías capítulo 31 que están escritas en los corazones del pueblo de Dios.
Cuando se habla entonces de que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, está hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos. Y también, para ver lo especial de esta ley, encontramos que en el Nuevo Testamento se considera la ley moral. Cuando citamos en el Nuevo Testamento la ley moral, se está haciendo alusión específicamente a los 10 mandamientos. Y dentro del Nuevo Testamento vamos a ver cómo se citan estos 10 mandamientos como válidos, como vigentes para nosotros los cristianos. Entonces, hermanos, los 10 mandamientos son el centro moral de la ley del antiguo pacto. Era, y Dios así lo ha demostrado, algo muy importante. Y dentro de este cuerpo legislativo, moral, se encuentra, especial, único, se encuentra el día de reposo. Cada uno de los 10 mandamientos que fueron incluidos en el Decálogo pertenecían a una categoría especial. Y el cuarto mandamiento, por ende, debemos entenderlo también como siendo parte de estos 10 mandamientos, siendo parte del Decálogo, como también un mandamiento especial, único. ¿Qué nos reflejan los 10 mandamientos? En general, el carácter santo de Dios, los deberes morales que nosotros se nos ha dado, impuestos o entregados a nosotros por Dios, en el mismo momento en el cual Él nos creó. El Señor nos ha dado estos mandamientos en nuestro corazón. Ok, entonces, hemos visto cómo el día de reposo forma parte de lo que es la ley moral. Hemos visto la importancia del decálogo, de la ley moral, la importancia porque el Señor lo entregó de manera importante, porque en el Nuevo Testamento en ningún momento se invalida los 10 mandamientos. Siempre que se cita en el Nuevo Testamento la ley moral, se está citando es el decálogo. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hace alusión constante al decálogo. Por ende, hemos entendido doctrinalmente que el decálogo es importante para nosotros, el pueblo de Dios. ¿Ok? En segundo punto, vamos a ver entonces el día de reposo como señal del pacto. El día de reposo como señal del pacto. Dice Éxodo capítulo 31. Pueden acompañarme, versículos 16 al 17, de la siguiente manera. Este es un argumento, queridos hermanos, bien importante. Y del primer argumento que acabamos de ver, de la importancia del decálogo, debemos nosotros entender que aunque son 10 mandamientos, es una unidad. Las Escrituras mismas nos dicen que si nosotros nos caemos con un mandamiento, nos caemos con todo, ¿cierto? Si dejamos de cumplir uno, dejamos de cumplir la ley. Ok. Por ende, no podemos decir de los 10 mandamientos que el Señor entregó de manera providencial, que Él mismo señaló hacia la creación, su instauración, que Él mismo nos ha dado para nuestro bien. Nosotros no podemos decir, no, ese mandamiento en específico dentro del decálogo es un mandamiento ceremonial. Jesucristo y el nuevo pacto ha abolido pues toda esta ley ceremonial, y por ende de los 10 mandamientos, ese mandamiento queda pues tachado. Eso rompe con el argumento bíblico
de ver la ley moral como una unidad, Quebrantaría pues ese propósito que el mismo Dios había tenido en su mente al entregar esa ley a su pueblo de una manera súper especial. Rompería como el mismo pueblo de Israel veía la ley moral y como el mismo Nuevo Testamento nos señala a ella como una unidad. Aún así, hay teólogos que dicen es ley ceremonial y van a remitir a este texto que vamos a leer ahorita para decir que claramente, como lo dice este texto, el día de reposo era señal del pacto. Y al quedar invalidado este pacto, queda invalidado entonces la señal de ese pacto. Queda invalidado. Pero vamos a argumentar en una corriente diferente. Vamos a argumentar como forma parte y como es señal del pacto, a dónde nos está señalando eso. Y vamos a verlo. Éxodo capítulo 31, versículo 16 al 17, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, posee el día de reposo un significado simbólico, peculiar y apropiado. Es como el arco iris, que viene a ser señal del pacto ¿qué? Noético, muy bien. O la circuncisión, que formaba parte, símbolo peculiar, apropiado del pacto abrahámico. Ok, muy bien. Ahora, veamos acerca del día de reposo cuál es su valor simbólico. Porque debemos entender que el día de reposo como ley moral, debemos entender el día de reposo no solamente como una ley moral, sino también como una señal pactual, porque allí es donde nos está señalando la Escritura. Entonces, tiene una doble función. El día de reposo forma parte de la ley moral, pero también era una señal pactual. Por lo tanto, su observancia es coherente como señal del estatus pactual de Israel, pero también como un requisito moral arraigado, y como lo acabamos de ver, desde la creación. El texto que acabamos de ver, queridos hermanos, lo que nos dice es: ciertamente el día de reposo era una señal del pacto mosaico, pero también, y lo acabamos de leer, estaba arraigado a la creación. Es decir, tenía una raíz. Arraigado viene de raíz. Una raíz en la creación. Es como le pasó a la hermana Ana y Eikel, que ellos se casaron el mismo día del cumpleaños de Eikel. Entonces, Eikel, el día de su cumpleaños, celebra su cumpleaños y celebra a su vez día de su matrimonio. Eso es mentira. Pero es un ejemplo. Entonces tú un mismo día puedes celebrar entonces las dos cosas, y una cosa no elimina a la otra. Esto queda claramente evidenciado, y ustedes lo van a ver como aquí queda redonda la idea, con la sorprendente variación en el fundamento de la observancia del día de reposo. Ok. Hay un fundamento que nos lleva a celebrar el día de reposo.
Hasta donde lo hemos visto hasta ahorita, en nuestro argumento doctrinal que estamos desarrollando dentro del día de reposo, hemos visto que el fundamento para nosotros celebrar el día de reposo se encuentra en la creación, ¿cierto? Ok. Pero en Deuteronomio encontramos para el mismo día de reposo otro fundamento. Hemos visto en Éxodo capítulo 20, versículo 11, el fundamento creacional. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el fundamento? La creación. Ahí está. El fundamento en este texto es la creación. Ahora vayamos, acompáñenme, por favor, Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Estamos argumentando a favor de que porque el día de reposo sea señal del pacto mosaico, no invalida el hecho de que también tenga pues la virtud o la capacidad de ser una ley moral consecuente con nuestra vida cristiana hasta nuestros días. Deuteronomio 5, versículo 12 al 15. Miren cómo dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Bien, ahí, aténtate un momento. Entonces, ahí entendemos que es lo mismo. Es lo mismo que acabamos de ver de Éxodo, ¿cierto? Es lo mismo. En Éxodo el fundamento entonces es la creación. Ahora vamos a ver cuál es el fundamento aquí. Acuérdate, continúa diciendo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces el cumplimiento del día de reposo tenía o tiene un basamento en la obra creativa de Dios y para el pueblo de Israel en la redención del pueblo de Israel del dominio egipcio. Tenía doble fundamento. Es decir, el día de reposo señala hacia la creación, hacia el poder de Dios y su reposo como un fundamento. Pero también es una señal de redención, describiendo el poder libertador de Dios y el descanso de la esclavitud que Él le da a su pueblo. Recuerden ustedes, y no está separado, cuando comienza Dios a entregar los 10 mandamientos, ¿cómo lo hace? ¡Ey, yo soy tu Dios, que te saqué! ¿De dónde lo sacó? De la tierra de Egipto, donde estaban ellos esclavizados. Entonces, tiene un fundamento el decálogo y el día de reposo, no solamente en la creación, sino también en la redención. Esta señal de creación y de redención del día de reposo no podemos entonces alejarla de Jesucristo. Y allí es donde encuentra su significado más amplio o universal. Cuando hablamos de la redención de Israel, se desprenden de allí 2 conmemoraciones. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel es sacado de Egipto y de allí se desprenden 2 conmemoraciones. La Pascua, que señala a la liberación, y también el reposo, que recuerda el poder libertador de Dios. De la misma manera, en el nuevo pacto celebramos una comida,
que es la cena del Señor, y un día de especial, un día de reposo, gracias a la redención que hemos obtenido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, el día de reposo como señal del pacto identifica claramente una institución tipológica, es decir, que señala hacia un cumplimiento perfecto en Cristo, quien es nuestro reposo y por quien se celebra en el ahora el llamado día del Señor, hasta que venga el día de reposo eterno en su presencia. Amén. En el día del Señor conmemoramos la redención de la iglesia hasta la resurrección y el reposo eterno. Pero tanto la referencia a la creación como la referencia a la redención señalan a una idea y a un significado único y aún más profundo. La creación y la redención señala a Dios como el Redentor, como aquel que es el dador del reposo. Es decir, que el día del reposo nos debe llevar a nosotros a meditar en Dios como creador, en Dios como redentor, en Dios quien nos ha prometido darnos el reposo eterno en su presencia.